cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. La gracia y la paz de Dios repose en cada corazón presente, en cada corazón que va a poder escuchar esta presentación, este tema en este momento. Estoy contento de poder hacer uso de la palabra del Señor y que juntos podamos ir conociendo mucho más al Señor mediante su bendita palabra. Quiero pedir a todos los oyentes que puedan compartir este video y que puedan también ser partícipes de la difusión de estos temas. Que Dios te bendiga y así vamos a estudiar en este momento un tema que es de mucha importancia para nuestra vida cristiana. Vamos a ver en este momento acerca de la condición del hombre. Vamos a ver el tema de la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Qué es lo que pasó cuando nuestros primeros padres pecaron? ¿Cuál es la condición en lo que ellos quedaron después de su pecado y también la condición de toda la raza humana? Para poder entender esto, voy a leer un párrafo que está en Fe y Obras, página 107. Este párrafo nos describe de una manera tan detallada con respecto a la condición del hombre. Nos describe de tres maneras para hacernos entender cuál es la condición del hombre, cuál era la condición de nuestros primeros padres después de haber pecado y cuál es la condición de todos nosotros por tener una relación con el primer Adán. Voy a leer Fe y Obras, página 107, dice: mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás. Mira, aquí nos muestra, este párrafo nos muestra tres características de la condición del hombre, de la condición de Adán después de su pecado o de la condición de toda la raza humana. Una de ellas es aquí, nos dice que el hombre es un rebelde. El segundo, el hombre es un hijo del pecado. Y el tercero, el hombre es un hijo de Satanás. Esta descripción que nos muestra este párrafo parece una descripción muy dura, una descripción tan tajante con respecto a la condición del hombre. Y creo que, aunque sea dura esta descripción, debemos de aceptarlo tal conforme está escrito. Querramos o no,
lo aceptemos o no, siempre este párrafo va a seguir allí escrito. Por eso es tan importante poder entender esta descripción. Esto quiere decir que desde que Adán pecó, todos nosotros nos hemos convertido en una raza rebelde, en una raza de rebeldes. Eso dice Primeros Escritos, página 126. Y también, desde que Adán pecó, todos nacemos en pecado. Por eso somos hijos del pecado. Eso dice Historia de la Redención, página 59. Nos dice que Seth nació en pecado. Ahora, aquí tenemos también otro punto importante. Otro punto importante. Desde que Adán pecó, todos tenemos una naturaleza mala. Dice Conflicto de los Siglos 495, dice, cuando el hombre traspasó la ley de Dios, su naturaleza se hizo mala. Allí está la descripción que hace el espíritu de profecía con respecto a la condición del hombre. Ahora, vamos a entender mucho más. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre después de haber transgredido la santa ley de Dios? ¿Cuál es la condición de Adán después de haber transgredido la santa ley de Dios? Historia de la Redención nos dice que desde la transgresión de la ley, el hombre llegó a tener una naturaleza caída, el hombre llegó a tener una condición caída. Entonces, desde que el hombre traspasó, transgredió, desobedeció la ley de Dios, llegó a tener una condición caída. Historia de la Redención también nos dice, la página 42, también desde ese momento el hombre llegó a tener una condición pecaminosa. Eso debemos de entender para llegar a entender claramente lo que el pecado hizo en el ser humano. Ahora, vamos a ver la primera parte, la primera descripción que hace el espíritu de profecía con respecto a la condición del hombre. Nos dice que el hombre es un rebelde desde el vientre. El hombre es un rebelde desde el vientre. Ahora la pregunta es, ¿por qué el hombre o por qué somos rebeldes desde el vientre? Es por una razón. Por una razón, lo que dice en Isaías 43:27. Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó. Entonces, ¿por qué somos rebeldes desde el vientre? Porque nuestro primer padre, o nuestro primer representante, que es Adán, pecó. Entonces, por eso nosotros somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Para ser rebelde, no necesitamos cometer un acto pecaminoso para que de ahí seamos contados como rebeldes. Si no somos rebeldes porque nuestro primer padre pecó. Y Génesis 3:6 nos describe acerca del pecado de nuestro primer padre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí encontramos que nuestro primer padre pecó. Nuestro primer padre pecó para ser rebeldes. Nuestro primer padre pecó, y cuando él pecó, se rebeló contra Dios. Entonces, como Adán es nuestro representante, es nuestro padre, en Adán nosotros somos rebeldes desde el vientre. Por eso Isaías,
Isaías habla de una manera muy contundente al respecto. Isaías 48:8 dice: por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Somos rebeldes desde el vientre. Esto nos da a entender que no necesitamos cometer algún acto pecaminoso, o no necesitamos transgredir o traspasar la ley de Dios por un acto, por una conducta pecaminosa para ser rebelde. ¿Por qué? Porque los niños, o el niño que está en el vientre de una mujer, no comete ningún acto pecaminoso, no comete conductas pecaminosas. Sin embargo, la Biblia lo llama que es rebelde desde el vientre. Esto quiere decir que la rebeldía no viene por una conducta pecaminosa, sino la rebeldía viene porque nuestro primer padre, que es nuestro representante pecó, y en él somos rebeldes. Voy a leer, aparte de esta versión que acabo de leer, voy a leer la nueva Biblia viva, se llama esta versión. Mira lo que dice esta versión con respecto a Isaías 48:8. Y ahí lo vamos a entender un poco más claro con respecto a lo que dice aquí Isaías. Dice aquí: rebeldes desde la más tierna infancia, podridos por completo. Esto es lo que dice esta versión. Entonces somos rebeldes desde el vientre. Desde el vientre, porque Adán es un transgresor, él pecó, y en Adán nosotros somos rebeldes. Mira lo que dice aquí David, Salmo 51:5, para ver claro lo que nos dice aquí de la rebeldía desde el vientre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, esto quiere decir que nosotros hemos sido formados, dice, hemos sido formados en maldad, y en pecado nos concibió nuestra madre. O sea, la rebeldía viene desde el vientre, desde nuestra concepción. ¿Por qué? Voy a leer esta versión, dice Nueva Traducción Viviente. Dice así de Salmo 51:5. Dice así: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Desde cuándo somos pecadores? Dice, pecadores de nacimiento, desde el momento que nos concibió nuestra madre. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué somos rebeldes desde el vientre? Voy a leer este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 399. Dice así: por el pecado, el hombre ha sido separado de la vida de Dios. Esta es rebeldía. Rebeldía es separarse de Dios. Y cuando Adán pecó, en Adán el hombre se separó de Dios. ¿Por qué se separó? Porque empezó a ser un rebelde. Se ha separado de la vida de Dios. Mira, voy a leer Salmos 58:3, para ver si verdaderamente somos rebeldes desde el vientre. Dice, y voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así: desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. O sea, estamos desviados por rebeldía desde la matriz. Estamos descarriados desde el nacimiento. Ahora, este desvío o este descarrío de la humanidad
¿Es solamente de algunos? Vamos a leer lo que dice Isaías 53:6. Todos se desviaron como ovejas. ¿Cuántos se desviaron? ¿Cuántos se desviaron? Todos. ¿Cuántos están desviados? Todos. Esto incluye desde toda la existencia del ser humano. Desde el primer día de la existencia del ser humano, el ser humano está desviado, está descarriado. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice que somos rebeldes desde el vientre. Pero no somos rebeldes desde el vientre porque hemos cometido un acto pecaminoso, sino porque nuestro representante Adán ha pecado, se ha rebelado contra Dios. Por eso que somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Ahora vamos a ver la siguiente descripción. Dice que la condición del ser humano está descrito en 3 partes. El primero hemos visto, ahora es el segundo. El segundo dice que somos hijos del pecado desde el vientre. Que somos hijos del pecado desde el vientre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Esa imagen conforme a su semejanza significa que el hombre fue creado recto. Eclesiastés 7:29 nos dice. O sea, el hombre fue creado recto. O sea, Adán fue creado en un estado elevado y santo. Y cuando Adán fue creado en un estado elevado y santo, ¿qué significa que Adán ha sido creado en un estado elevado y santo? Voy a leer Mensajes Selectos, tomo 3, página 160 y párrafo 3. Dice aquí: fue creado perfecto en pensamiento y en acción, pero se dio al pecado y cayó de su estado elevado y santo. O sea, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre ha sido creado recto, significa que el hombre fue creado perfecto en pensamiento y en acción. Por eso que el hombre estaba en un estado elevado y santo, y cuando se dio al pecado, dice, cayó de su estado elevado y santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la naturaleza de Adán cuando cayó de su estado elevado y santo? ¿Qué pasó? Nos dice el conflicto de los siglos 495 que su naturaleza se hizo mala. Patriarcas y Profetas nos dice que su naturaleza llegó a ser una naturaleza caída. Discurso Maestro de Jesucristo nos dice que la naturaleza de Adán quedó una naturaleza depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Pero Camino a Cristo, la página 62, nos dice que cuando Adán pecó, su naturaleza llegó a ser una naturaleza pecaminosa. Eclesiastés 7:29 lo describe en una expresión, escribe todo esto. Dice que ellos buscaron sus muchas perversiones. O sea, Adán llegó a ser un personaje perverso por haber cometido pecado. Llegó a tener una naturaleza mala, caída, depravada, deforme, enteramente distinta del carácter de Dios y una naturaleza pecaminosa. Mira, hasta ahí estamos entendiendo
Estamos viendo para llegar a entender claramente por qué somos hijos del pecado desde el vientre. Ahora vamos a ir pensando en esto, de decir, dice la Biblia que Adán engendró hijos. Ahora, Adán engendra a Set. ¿Cuál era la condición de Adán cuando engendró a Set? Ya Adán no tenía una condición de su estado elevado y santo. Adán había caído de su estado elevado y santo, había caído. Ahora Adán, cuando engendra a Set, está en una condición caída, con una naturaleza mala, con una naturaleza caída, con una naturaleza depravada, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios y con una naturaleza pecaminosa. Esa fue la condición de Adán cuando Adán engendró a Set después de su pecado. Escuchemos lo que la Biblia dice en Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mientras que la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Pero aquí la Biblia también dice que cuando Adán, en su condición caída, con una naturaleza mala, caída, depravada, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios, con una naturaleza pecaminosa, engendra a su hijo conforme a su imagen y a su semejanza. Y ya no está engendrando, ya no engendra un hijo en un estado elevado y santo. Entonces, al engendrar un hijo en esta condición, en la condición de pecador, automáticamente tienen que engendrar un hijo con esta misma condición, con estas mismas características, con esta misma naturaleza. Por eso, la historia de la redención, la página 59, nos dice algo importante. Dice, Set, el que engendró a Adán en su estado, en su condición pecaminoso, Set dice que era un personaje respetable. Pero a pesar de ser un personaje respetable, a pesar de ser un personaje que tenía mucha honra, a pesar de esto, dice aquí, en esta historia de la redención, dice que Set nació en pecado. ¿Por qué Set nació en pecado? ¿Saben por qué? Porque el que lo engendró era un pecador. Porque Adán no lo engendró a Set en su condición de su estado elevado y santo. Pero aquí hay otro punto importante. Patriarcas y Profetas, la página 59 nos dice así: en tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Mira, aquí habla de dos personajes, de Set y Caín. Habla de dos personajes para llegar a entender que tanto que Caín, que era un hijo desobediente, y tanto Set, que era un hijo que obedeció a Dios. Pero ambos de ellos, heredaron la naturaleza caída de sus padres, de Adán. Esto quiere decir que Adán, aunque haya confesado su pecado, aunque el Señor lo haya perdonado, pero seguía teniendo la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza depravada, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios.
aunque haya aceptado a Cristo. Sin embargo, Adán había engendrado hijos y había heredado a sus hijos su naturaleza caída. Eso es lo que dice aquí. Historia de la Redención, la página 64 nos dice: los descendientes de Set fueron llamados hijos de Dios, y los de Caín, hijos de los hombres. Por eso Pablo dijo así, que tanto judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y lo mismo dice aquí, tanto Caín y Set, todos están bajo pecado. Mira, por eso es importante entenderle a David cuando dice algo. Isaías de Salmo 51:5 nos habla acerca de David. Dice la Biblia aquí que David nació en pecado. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que dice David. Entonces, David ha nacido en pecado. Ahora, ¿qué significa nacer en pecado? ¿Qué significa? Romanos 3:9 nos dice, significa que todos estamos bajo pecado. Que todos. Significa que Adán, al engendrar a un hijo, engendrar a Set, estaba bajo pecado. Tenía naturaleza pecaminosa. Tenía naturaleza depravada. Los padres de David, al engendrarle a David, los padres de David tenían naturaleza pecaminosa, naturaleza depravada, naturaleza caída. Por eso dice que he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo dice que todos estamos bajo pecado. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas 3:22 dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y cuando habla de la Escritura, ¿de qué Escritura está hablando la Biblia? ¿Saben de qué Escritura? Está hablando de Salmos 14. Pero vamos a leer en este momento Salmos 14, 1 al 3, para llegar a entender de qué está hablando aquí la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mira, por ser pecador, por nacer en pecado, nosotros negamos la existencia de Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nosotros, seres humanos nacidos en pecado, amamos lo malo y aborrecemos lo bueno. Y dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no hubo ningún entendido. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado, con una naturaleza pecaminosa, depravada, una naturaleza caída. Esa naturaleza pecaminosa no nos permite buscar a Dios, no nos permite entender a Dios. Dice, todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay uno en la tierra. No hay uno en la tierra uno en la tierra que nazca, que es nacido de la familia de Adán, que no haya nacido en pecado. Todos hemos nacido, todos somos pecadores desde el vientre. Es por eso que no hay uno, ni siquiera uno que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza mala, depravada, pecaminosa, nos inclina, nos hace más vulnerables para buscar lo malo y aborrecer lo bueno.
Miren lo que dice Pablo. Pablo, en Efesios 2:3 nos dice algo importante para entender este punto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice que somos? Por naturaleza somos hijos de ira, igual que los demás, igual que los que no conocen a Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. No es que llegamos a ser hijos de ira todavía porque cometemos algún acto que va en contra del amor de Dios, algún acto para merecerse la ira de Dios, sino que dice que por naturaleza somos hijos de ira. O sea, nuestra condición nos hace estar bajo la ira de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué significa ser hijos de ira por naturaleza? ¿Saben qué significa? Significa que estamos bajo la justa condenación de la ley. Romanos 5:18 dice esto. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos, no solamente al adulto, al joven, no, a todos. Por eso, esta carta 68 del año 1899 dice lo siguiente: los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Entonces, el pecado nos ha separado de Dios. Toda persona que nace de la familia de Adán, nace separado de Dios. Toda persona desde el vientre está separado de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos. Y mira lo que dice aquí. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Entonces, somos hijos del pecado. ¿Por qué? Porque hemos nacido en pecado y hemos sido engendrados por pecadores. Y nuestro representante es pecador. Por eso que nacemos en pecado y por eso estamos separados de Dios desde el vientre. No nos separamos de Dios porque cometemos un acto pecaminoso. Aquí debe ir la pregunta. Entonces, ¿somos pecadores recién cuando cometemos pecado? ¿Cuál sería la respuesta que tú puedes dar? ¿Cuál debe ser tu respuesta? A través de la luz de la Biblia y a través de los testimonios. ¿Somos pecadores recién cuando cometemos un acto pecaminoso? ¿O cometemos pecados porque somos pecadores por naturaleza? ¿Yo me convierto en pecador porque peco? ¿O soy pecador porque tengo una naturaleza pecaminosa? La respuesta es tan clara y contundente que cometemos pecado porque somos pecadores por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y quién lo dice esto? Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cometemos pecado porque somos pecadores. No es porque yo recién voy a pecar, voy a hacer una conducta pecaminosa, me convierto en pecador.
Voy a leer Señales de los Tiempos del 21 de agosto de 1884 para ver si verdaderamente somos pecadores por naturaleza. ¿A quién debemos de creerlo? Hay que creer lo que está escrito, dice aquí. Somos pecadores por naturaleza. Y por eso se nos ordena ser celosos y arrepentirnos. Si miramos la iniquidad de nuestro corazón, el Señor no nos escuchará. Pero la oración del alma arrepentida y contrita siempre es aceptada. Por eso, porque somos pecadores por naturaleza, el Señor nos dice que debemos de andar siempre con un corazón contrito y humillado. Porque si nosotros no somos pecadores por naturaleza, entonces solamente cuando yo cometo un acto pecaminoso, recién voy a decir soy pecador. Y me voy a abstener en pecar para no ser pecador. Pero voy a seguir leyendo otro párrafo. La revista Heraldo del 27 de mayo de 1884. Escuchemos lo que dice. Pero somos pecadores por naturaleza y tenemos una obra que hacer para limpiar el templo del alma de toda contaminación. Somos pecadores por naturaleza y hay una obra importante que debemos de hacer. Debemos hacer esta obra para que se limpie el templo del alma de la contaminación. ¿Qué contamina el alma? Contamina un acto pecaminoso. ¿Está diciendo aquí que contamina? Dice que contamina porque somos pecadores por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, depravada, porque el egoísmo está inmenso en nuestra misma naturaleza. El egoísmo se ha convertido en una ley, es inherente en la naturaleza del hombre. Por eso que necesitamos ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el único remedio para que podamos ser limpiados de esa contaminación del pecado. Pero aquí voy a seguir leyendo Señales de los Tiempos del 3 de agosto de 1888. ¿Qué más nos dice aquí? Escuchemos lo que dice. Grandes son los privilegios del cristiano. Grande el cambio que debe realizar el Espíritu Santo antes de que los hombres pecadores por naturaleza puedan llegar a ser hijos de Dios. Por eso que necesitamos un trabajo continuo del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar en la vida del no creyente, en la vida del pecador, para hacerle conocer que somos pecadores por naturaleza. Es el Espíritu Santo la que nos va a hacer entender, la que va a trabajar para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, a pesar que somos hombres pecadores por naturaleza. Sin la intervención del Espíritu Santo, no llegaremos a entender que somos pecadores por naturaleza. Estaremos hablando de una y otra forma, queriendo minimizar la malignidad del pecado, queriendo minimizar la obra que hizo el pecado en nuestra vida, en la naturaleza de Adán y como resultado de nuestra naturaleza. Es el Espíritu Santo la que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dejémonos convencer por el Espíritu Santo. Haz que el Espíritu Santo tome nuestra mente, nuestra conciencia, tome nuestra voluntad para hacernos entender claramente que somos pecadores por naturaleza, para no estar diciendo otra cosa de lo que no dice la Biblia. Ahora, hemos visto que somos pecadores por naturaleza, pero vamos a hacernos otra pregunta. ¿Caemos en pecado cuando cometemos un acto pecaminoso? Muchas veces hemos escuchado, mira, ya cayó en pecado cuando cometió un acto pecaminoso.
o somos caídos por naturaleza. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice aquí el espíritu de profecía? Voy a leer en Lugares Celestiales, página 267. Dice así: el carácter de Daniel se presenta al mundo como un ejemplo notable de lo que la gracia de Dios puede hacer de los hombres caídos por naturaleza y corruptos por el pecado. ¿Caemos cuando cometemos algún acto pecaminoso? No. Nosotros somos caídos por naturaleza. El pecado le hizo caer a Adán y Eva de su estado elevado y santo. El pecado a nosotros nos hizo caer en la naturaleza pecaminosa. Nos hizo caer totalmente en Adán. Ahora la pregunta es, ¿por qué somos caídos por naturaleza? ¿Saben por qué? Porque Patriarcas y Profetas, página 59, nos dice, ¿por qué? Porque hemos heredado una naturaleza caída. Por eso somos caídos por naturaleza. Porque hemos heredado, porque tenemos una naturaleza caída. El Camino a Cristo, página 62, dice, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por el pecado de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa. De él hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se encuentra el hombre? ¿Cómo se encuentra el hombre en esa condición de caído y redento? ¿Saben cómo se encuentra? El hombre caído es esclavo ilegítimo. El hombre caído es un cautivo legítimo de Satanás. Por eso el apóstol San Pablo dijo en Timoteo 2, segunda de Timoteo 2:26, dice, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Esa es la condición del hombre. La condición del hombre es que somos cautivos legítimos de Satanás, que estamos cautivos a la voluntad de él. Esa es la condición del hombre que nace de Adán, y la condición del hombre que no está redimido, la condición del hombre que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Esa es la condición del hombre natural. Ahora, vamos a ver la tercera descripción de la condición del hombre. Pero aquí hay un punto importante que tenemos de entender. Nos dice que somos hijos de Satanás. ¿Por qué somos hijos de Satanás? ¿Satanás nos ha engendrado? No. ¿Por qué somos hijos de Satanás? Vamos a meditar. Dice aquí, Satanás sabe. ¿Sabe lo que sabe? Satanás sabe que ha tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza. Eso lo sabe Satanás. Satanás sabe que el hombre tiene naturaleza caída, pecaminosa, mala, naturaleza depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios, y sabe que toda la familia de Adán nace en pecado. Él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Ahora, la descripción que nos hace de la condición del hombre nos dice que somos hijos de Satanás. Pero hay que pensar bien que Él lo sabe tan claro nuestra condición. Ahora la pregunta debe ser aquí: ¿qué medio utiliza Satanás para acercarse a todo ser humano, para entramparles y presentar sus tentaciones, para que lo puedan mantener como hijos de Él? ¿Qué medio utiliza? Escuchemos lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, la página 98. Dice así: en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Eso lo sabe Satanás.
Esto Satanás lo sabe correctamente, porque él ha tenido éxito en depravar la naturaleza del hombre. Él ha tenido éxito lo asimiló a su propia naturaleza. Y él sabe que nosotros tenemos naturaleza caída, que nuestra condición en Adán es tener una naturaleza caída. Escuche lo que dice aquí. Por su medio, o sea, por medio de la naturaleza caída, por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Mira, ¿qué es lo que hace Satanás entonces? Usa el medio de la naturaleza caída, ¿para qué? Para presentarnos su tentación. Mira, Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano, para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. ¿Qué es lo que hace entonces Satanás? Satanás sabe que el ser humano tiene una naturaleza caída y usa ese medio para presentar sus tentaciones, usa ese medio para apegarse de las debilidades hereditarias, para entrampar al ser humano. Por eso dice que somos hijos de Satanás. ¿Qué va a hacer para que el ser humano con naturaleza caída, para que el ser humano como rebelde, hijo del pecado, pueda Satanás seguir tomando esa naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, para mantenerles como sus hijos? Para que el ser humano viva en esa condición natural. Satanás toma ese medio. Y como nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída, Satanás sabe y lo toma de allí. Por eso que a los que no han conocido a Dios, Satanás los mueve como a hoja seca que le lleva el viento de aquí para allá. Por eso que son esclavos del enemigo. Por eso que a los cristianos también Satanás toma esta naturaleza caída y Satanás pone sus tentaciones, y muchas veces tú como cristiano has llegado a caer en esas tentaciones del enemigo. Pero mira, ¿por qué Satanás toma la naturaleza caída del hombre para presentar sus tentaciones? ¿Por qué Satanás toma las debilidades hereditarias para entrampar a la humanidad en su condición caída? ¿Saben por qué? Escuchen lo que dice Hogar Cristiano, la página 295. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Dice, por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Por eso Satanás usa este medio de la naturaleza caída, de la condición del hombre. Por eso que se llama hijo de Satanás. En la condición natural del hombre es un hijo de Satanás, porque Satanás va a usar esa naturaleza caída del hombre. ¿Para qué? Para poder entramparlos, para poder presentar sus tentaciones. ¿Por qué? Él sabe, porque tiene miles de años estudiando la naturaleza caída del hombre. Él tiene miles de años estudiando los puntos más vulnerables del carácter del hombre. Por eso él sabe que si el hombre vive en esa condición, en la condición de rebelde, de hijo de pecado, él va a tomar esa naturaleza. ¿Para qué? Para hacerles permanecer en esa condición y para hacerles que sigan siendo hijos de él. Por eso la Biblia dice que hay hijos del diablo. Eso dice en 1 de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo, es hijo del diablo. Ahora la pregunta, ¿por qué en la condición natural del hombre es hijo del diablo? ¿Es que el diablo lo engendró al hombre? No.
¿Qué pasó? ¿Por qué es considerado hijo del diablo? Miren lo que voy a leer aquí. ¿Saben por qué? Voy a leer lo que dice la Biblia. Juan 8:44, para ver por qué en la condición caída, en el hombre natural, con esa condición de rebeldes, condición de hijos de pecado, por qué la Biblia nos dice que en esa condición hemos sido hijos del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos hijos? ¿Por qué dice que en la condición natural somos hijos del diablo? ¿Por qué? Porque en la condición caída, el hombre, en su condición natural, el hombre está listo para hacer las obras del diablo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Por qué más la Biblia llama al ser humano en su condición caída, en su condición natural? ¿Por qué le dice que es hijo del diablo? Porque practica lo que hace el diablo. Eso dice la Biblia. Por eso Satanás se vale de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, depravada, para presentar sus tentaciones, para entrampar a la humanidad en su condición caída, para mantenerles como hijos de él, haciéndoles que hagan las obras de él y haciendo que practiquen las obras de él. Miren lo que dice aquí, lo que dice esta pregunta. ¿Qué más hace el diablo para mantener a los hombres como sus hijos? ¿Saben qué hacen? Siembra la mala semilla. Siembra la mala semilla. El diablo va a sembrar la mala semilla porque sabe que hay un terreno preparado y sabe que ese terreno preparado es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza débil, depravada. Y sabe que va a sembrar esa semilla. Sabe que esa naturaleza humana está contaminada, está infectada, está dirigida, gobernada por el egoísmo. Y mira lo que dice aquí, ¿qué es lo que más hace? Siembra la mala semilla. Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produzca cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. ¿Qué es lo que hace? Satanás siembra la semilla. Siembra la semilla. Esa semilla siembra en ese terreno donde va a dar fruto. Por eso que dicen que mientras que los padres descuiden a sus hijos, Satanás va a sembrar la semilla. Va a sembrar la semilla ¿para qué? Para que se empiece a desarrollar todo lo malo que hay dentro del ser humano, en la naturaleza humana. Mira cómo siembra la semilla Satanás. Escuchemos lo que dice aquí. Voy a leer el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 305. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Mira cómo siembra semilla Satanás. Ahora te voy a decir aquí. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás. ¿Qué son las sugestiones? ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás para que el hombre acepte sus sugestiones? ¿Qué hace? ¿Saben qué hace?
Escuchen lo que dice, lo que es sugestión. Sugestión es influir en los pensamientos, en las emociones, en los comportamientos, a través de ideas, palabras y estímulos. Un ejemplo, la hipnosis, la falsa publicidad, las relaciones sociales para inducir a comportamientos. ¿Qué hace Satanás? Satanás presenta sus sugestiones. Entonces influye en tus pensamientos, influye en tus emociones, influye en tu comportamiento, te da ideas, te da palabras, estímulos. ¿Para qué? Para que puedas responder a sus sugestiones. Y aquí dice, el hombre se inclina por naturaleza a sus sugestiones de Satanás. ¿Por qué? Por naturaleza, porque tú tienes una naturaleza mala, una naturaleza caída, una naturaleza depravada, tal como es la naturaleza de Satanás. Por eso que te vas en tu condición pecadora, en la condición natural, el hombre se va a inclinar libremente a las sugestiones de Satanás. Por eso el espíritu de profecía dice en un escrito que los semejantes se atraen. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza se inclina a seguir las sugestiones de Satanás. ¿Saben por qué? Porque es semejante. Porque tiene una naturaleza semejante a la de Satanás. Escuchen lo que dice, no le digo yo. Conflicto de los siglos 495 dice, cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía, no en divergencia. Entonces, mira, los semejantes atraen, dice el espíritu de profecía. Entonces, cuando el hombre pecó, la naturaleza del hombre llegó a estar en armonía con la naturaleza de Satanás. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí a fin de conocer, la página 18. Por cuanto Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza. ¿Qué significa asimilar? ¿Saben qué significa? Significa ser semejante o similar. Por eso que los semejantes se atraen. Por eso cuando Satanás presenta las sugestiones, por naturaleza porque dice aquí el párrafo, que el hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es una naturaleza semejante a la naturaleza de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás pone sus sugestiones, comienza a trabajar en tu pensamiento, en tu mente. ¿Qué haces? Encuentra allí en tu naturaleza, encuentra lo que tiene su naturaleza. Porque es semejante. Lo que tiene tu naturaleza, tiene la naturaleza de Satanás. Lo que tiene esa naturaleza caída, pecaminosa, depravada, tiene la naturaleza de Satanás. Por eso que el hombre por naturaleza se inclina a seguir las sugestiones, porque tiene una naturaleza asimilar, semejante o similar. La pregunta es, ¿qué pasa al ser hijos del diablo? Hechos 13:10 dice que somos enemigos de la justicia. Y Satanás quiere que vivamos enemigos de él, que seamos enemigos de la justicia. Por eso él entiende bien la condición del hombre, entiende bien la naturaleza caída del hombre y empieza a trabajar esto. Por eso que toma la rebeldía del hombre, toma que ha nacido en pecado, que tiene naturaleza caída, y entonces el hombre, Satanás, empieza a tomar esos medios. ¿Para qué? Para mantenerle como hijos de él. Y al mantenerte como hijos de él, eres enemigo de toda justicia, lo que dice aquí la Biblia. La pregunta es, ¿cómo se encuentra la naturaleza depravada del hombre? Como un hombre rebelde, con naturaleza caída, depravada, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios, con una naturaleza pecaminosa, que el hombre nacido en pecado. ¿Cómo se encuentra esta naturaleza? La revista Heraldo, la página 17 dice,
La naturaleza humana es depravada y está condenada con justicia por un Dios santo. Esa naturaleza es condenada por Dios. Es condenada por justicia. Porque esta naturaleza caída, depravada, deforme, no está en armonía con la justicia de Dios. No está en armonía con la ley de Dios. Por eso que esta naturaleza es condenada por Dios. ¿Sabe, querido hermano? Solamente quiero decirte, después de presentarte la condición del hombre, después de presentarte lo que Satanás toma, esos medios de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sabes qué quiero decirte? Quiero que pienses un momento. Y quiero que tú puedas unirte a estas expresiones. Y quiero que tú puedas decir así: bendita el alma que puede decir: soy culpable delante de Dios. Esto debe nacer desde lo profundo de tu ser. Este debe nacer sabiendo que eres un rebelde, que tienes naturaleza pecaminosa, que tienes naturaleza caída, naturaleza depravada, naturaleza distinta al carácter de Dios, que eres un ser, que eres nacido en pecado. Esto debe estar en tu mente para decirle: soy culpable delante de Dios, pero Jesús es mi abogado. Esto puede decir: soy culpable delante de Dios, pero Jesús es tu abogado. Puede decir: he violado su ley, no puedo salvarme a mí mismo, pero puedo basar toda mi defensa en la preciosa sangre derramada en el Calvario. ¿Sabe qué más puedes decir? Puedes decir con toda seguridad, porque al entender tu condición, al entender la condición natural del hombre, con toda seguridad puedes decir: estoy perdido en Adán. Pero también puedes decir con toda seguridad: fui restaurado en Cristo Jesús. Puedes decir con toda seguridad, al entender tu condición, al entender lo que Satanás hace, toma la naturaleza caída para presentar sus tentaciones y tener a la humanidad entrampada, puedes decir con toda seguridad: en Adán estoy muerto. Pero puedes decir con toda seguridad también: en Cristo tengo vida. Puedes decir con toda seguridad también que en Adán, puedes decir: en Adán estoy condenado. Pero también con toda seguridad puedes decir: soy justificado en Cristo. Puedes decir con toda seguridad, al entender tu condición: en Adán soy un pecador. Pero también puedes decir con toda seguridad, con toda contundencia, puedes decir: en Cristo soy declarado justo. Querido hermano, querido amigo, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dios, que amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo para que muriera, no te dejará perecer mientras estás arrepentido, mientras estás contrito. No te mirará porque eres indigno, pero mirará el rostro de su ungido, mirará el rostro del Hijo de Dios, mirará el rostro de tu sustituto, mirará el rostro de tu seguridad y escuchará la defensa de tu abogado, quien murió por ti en la cruz del Calvario. Él te puede dar la justicia, no importando cuál sea tu condición. Nadie se va a perder por ser un hijo rebelde. Nadie se va a perder por ser hijo del pecado, por nacer en pecado. Nadie se va a perder por tener una naturaleza pecaminosa, naturaleza depravada, naturaleza caída, naturaleza deforme, enteramente distinta al carácter de Dios. Nadie se va a perder por tener una naturaleza pecaminosa. Tú te puedes salvar solamente creyendo en el Señor Jesús. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa en creer ya ha sido condenado. Que Dios te bendiga.
Que Dios te pueda ayudar, que Dios nos ayude, que puedas compartir también este video con las demás personas que lo van a requerir para seguir entendiendo la condición del hombre. Muchas bendiciones.